Vale, a ver. Primero vamos a empezar así con una pequeña presentación. ¿En qué año nacisteis? Nació. No hay manera, no hay manera. Ahora sí. Bueno, el día 2 de agosto de 1947. Mira, papu. Primera pregunta. En fecha y lugar de nacimiento. El 2 del 8 de 1947. Elche, provincia de Alicante. Altavix. Ahora tú. Yo, el ¿qué? 4 del 4 del 50. El De abril. de abril, del 24 del 4 del 50. Sí. ¿Y tú, Mari Carmen? ¿Cuál profesor? Yo nací el 10 de marzo 1951 Elche, en Altavix. Vale. Yo no he dicho las En su casa, nació en su casa. En la casa de mi mamá. Que fueron a buscar la comadrera. ¿No? La comadrona. La comadrona. Comadrona. Ahí al lado, 2 o 3 casas más lejos. La comadrona. ¿Y vosotros dónde nacisteis? ¿En casa? Yo ya era el número Yo que era 3 anterior a aquella, de la dos casa. anteriores en casa, supuestamente. Entonces el hospital no existía. No, las mujeres No, tenían pero los en casa. nenes en casa. Venían las parteras a la casa, allí. Venían a casa. Partos naturales, Sí, por obligación del gobierno. sí, no había hospital, no había hospital. Sí, no teníamos hospital. Vale, Por eso, luego, allí. la situación en casa, ¿cuántos erais? Hermanos y tal. Pero desde el primero al último. Tú eres la primera. Vale, Bueno, yo desde luego fui la primera. sí, Sí. pero Vale, Bueno. pero luego, ¿cuántos más había? En total, Sí, 5 hermanos más. vale. 4 chicas y un chico. No, el chico No, nació chico, en Francia. bueno, sí, eso Bueno, no nació. pero en total, mi familia han sido 6. Pero en España no, en España 4. no, pero entonces, bueno, sí. 5. En España solo fueron 4. 5. Vaya, Y todas las allí chicas. el otro 6. Ay, señor. Dominique nació allí. Y allí era el sexto. Pero si Susi se fue que iba a cumplir 2 años. Ya, pero era la quinta. Sí. Pero bueno, ¿pero era en España o no? Pero es que tiene que ser... Yo fui la primera. De casa. Y la primera. De la- Y luego mi hermana, 3 años después que yo. Y otro Fuisteis tres, hermano, en 13. total tres. Vale. Éramos 3 hermanos, sí. Vale. Ahora vamos a hablar un En poco de... época de Franco, sí. Vale. Ahora vamos a hablar un poco de la infancia, ¿vale? ¿Cuándo empezasteis a notar cambios físicos y emocionales en vosotras? Yo nunca. Vale, pero ¿cuándo llegó, por ejemplo, la No notaste el regla? cambio físico, no. A los Pues no lo sé, a los 11 años, por ejemplo. Y desarrollo físico, eso son los 11 o así, ¿no? Pues sí. ya las tetitas y todo eso ya habían crecido un poco. Vale, Y más las que tenemos muchas. vale. ¿Y tú, Ana? ¿A qué edad tú ves las reglas tú? Pues no recuerdo. Hace tanto tiempo. A los 12, vamos. A los 12. Vale, Muy adelantada en mi tiempo. Iba en motocicleta, me recorría todo el campo, me iba por ahí. Hacía la loca por todos sitios. Así se ha quedado. Como ahora. Carmen, En bueno, casa- Mari Carmen, bueno, ¿tú? yo también tuve las reglas por los 11 años y ya, pero entonces ya me había ido a vivir a Francia Vale. ¿Con qué edad te fuiste? a los 9 años. Vale. No se fue, la obligaron. Sí, me llevaron mis La padres. llevaron los No padres. no me pidieron si me gustaba irme. Me llevaron. No pidieron opinión. Eso, La- A mí no me la pidieron, pero me quedé. eso. Tampoco te pidieron si te debías quedarte o no. Eso sí que es verdad. Vale, luego Bueno, entonces, vamos a hablar ahora de la escuela, ¿vale? Sí. ¿En qué año lo empezasteis? Bueno, ¿a qué edad? ¿Y cuándo os salisteis o acabasteis? Yo tendría 5 años. Cuando iba a un cole del campo, que vivía en el campo, iba con otra chica que me llevaba en la bicicleta. Hasta que yo ya fui un poco más grandecita, un año más grueso, y ya iba yo en bici. Pero iba con la hija de la tía Tona al cole. No sé si estaría 5 kilómetros grueso el colegio. Y me quedaba a comer allí, pero con la comida de mi madre. Que me daba una tortillita o algo, me quedaba en el cole.
a comer. Et au lycée à 5 km, il emmenait à manger. Y luego, ¿a qué edad te saliste? L'omelette de sa mère. Yo salí antes de hora, a los 10 años, porque me faltaban unos meses, por los 10 años, así que hasta los 10. 10 ans, il a quitté. ¿Y tú, Tata? Esta salió a los 14. Yo que va, sí, hombre. ¿Cómo que no? Que no he salido a los 14. A los Yo 16. empecé a ir a un colegio de Elche que era que vivía con mi abuela. Estaba con mi abuela toda la semana. ¿O no? Sí. Ah, a ver si me va a decir que no. Pero, ¿a qué edad pero yo no he dicho que no estuviera con tu abuela ni pues nada. a los 5 años. A los 5 años. Iba a un A los colegio. 5 años no estaba A un con tu abuela. A colegio. los 5 años no estaba con tu abuela. Cuando empecé yo al colegio, Cuando vivíais en Doctor Cara empezarías a ir al colegio. mi padre ya sabía ir al campo. Otra vez dinero. Bueno, sí, al colegio de las escalericas, que le llamaban, porque Elche, tenía unas Elche. escaleras, sí. Una escalerita para entrar. Sí. Y Tendría su nombre, el pero se colegio, llamaba así, se el llamaba. colegio Era de Estado. Sí, del Estado. era del Estado, pero separados. De Franco. Niños en un lado, lado. niñas en el otro. bueno, yo también, Entonces, separados. Ah, pero no ibais al mismo, ¿no? C'est des écoles avec Ah, des en enfants mi fiesta séparés. no. Ella fue en el campo Yo en el campo y ella en y yo Elche. en Elche. Esta tenía más dinero y yo Claro, en Elche. todo llama Mi dinero madre, y tu abuelo mis no. padres se tuvieron que ir porque mis abuelos estaban solos y se pusieron, estaban ciegos, estaba malo mi abuelo, se fueron al campo, al Tavis. Como allí no había colegio de momento, me quedé yo en Elche. Y cuando abrieron el colegio de Altavis, pues ya me fui yo con mis padres. Y allí estuve yendo 2 años o 3 y ya está. Sí, Salí. pero antes Me no. castigaban mucho y yo me reía de los maestros porque le decía, si los castigos tienen que ser con una de rodillas y con libros en los lados. ¿Te acuerdas que lo recordó la Guillermina el otro día? Dice, ¿tú te acuerdas que le decías a los maestros que los castigos tenían que ser así? De rodillas y con los brazos, con libros. Porque en tiempos de Franco Así era salió así. yo. Y así. Así, pero no. Bueno, me daban muy bien de comer. Me daban leche y queso. Leche en polvo y queso. Pero Estaba todos los días bueno. no. Día sí, día no. Pero allí en el nuestro, allí en el Che, era una vez a la semana. Cuando daban el Además, queso en y la Franco leche. era como mejor se estaba. Ay, 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 ay. Le daban de comer a los niños. Ahora No le daban de comer todos los días, mentira. Que no. Pendant la période de Franco, No pasen hambre, c'était là qu'on était le Pero que no le daban de comer a los niños Parfaitement todos los días. Iban una vez a la semana, una vez a la semana. el desayuno, Ese es una vez a la semana, ese es lo guapa. el desayuno de leche en Yo polvo, fui al- que estaba muy buena la leche Yo en fui polvo, al colegio estaba hace todos mucho los días. tiempo allí en Elche y no era todos La los leche días. en polvo la era buena. señorita, ¿cómo se Y la llamaba? Rita, y no era todos los días ni desayuno. La Rita. Iban un día a la semana, que te daban un bocadillito, y queso o una chocolatina un día a la semana. Y leche Yo fui no. María. 2 años antes de irme a Francia. Aprendí a leer y a escribir y a contar. Y después me llevaron a Francia y entonces fui Ya al sabes, colegio Raúl, hasta Raúl. 14 años antes de ponerme a aprenderme un oficio. Porque allí estaba el colegio entonces obligado hasta 14 años, cuando yo era más joven. Sí. Ahora es 16 años. Pero Mari Carmen, antes- ¿había gente que se salía entre los 14? De mi época no. La generación de antes sí. Sí, Porque a sí. los 11 años podía pasar ese examen que yo pasé a los 14 y mucha salir. gente se salía antes y ayudaba a los padres en... Vale, pero o sea, en la casa, ¿no? tú no te salías como decías, me voy, no. No, Tenías que hacer un examen. sí, No, sí, sí. Aquí sí. sí que te salían, me voy. Vale. Sin examen ni nada. Aquí ya te iba, te tiraba. Vale, vale. Eso. Aquí decía, ya no volvías y se ha acabado. O sea, un día no ibas y ya te había borrado, ¿no? Porque allí en Lo habían Francia hecho lo que por- pasaba es que como allí daban alocaciones familiares y si no ibas al colegio ya no daban. Sí, En si no serio. iba, no Vous allez tenía, pas à no l'école en derecho. France, il n'y avait pas Pero d'allocation aquí no, aquí familiale. era diferente. Aquí como había entonces mucho Pero porque en trabajo, Francia sería obligatorio entonces, ¿no, tía? Si no iba, no tenía rancho. pero aquí como había mucho trabajo, por la gente y sobre todo las niñas, Se iban a la fábrica. salían a las fábricas a parar. En y Elche todas esas pasaba eso, cosas. la que no Y estaba a los parando 10 con 12 años, ¿no? A los 10 años o antes estaba Parando no, aprendiendo. Aprendiendo y no te pagaban. Y con 7, ¿no? Ya, mi padre 9. Pero es eso. ayudando a las aparadoras.
yo no tenía ni 10 años cuando me fui con mi tía a la peluquería. Eso. Y entonces ni dado de alta, ni ella, ni yo, ni nadie, quiero decir, que no teníamos, no Bueno, como sí, ahora que sí, tiene el sí, autónomo, sí, antes ni autónomo ni nada. Sí, sí, sí. Aquí, Vale. Sí, bueno. que es verdad. Ah, vale, Jefe, y por ejemplo, bueno, ahora sabéis que muchos niños que o sea, son súper mal educados y a los profesores les vacilan. Hay casos de que profesores cogen baja por depresión incluso. ¿Vosotros cómo era la relación con los padres, la familia, los profesores y tal? O sea, ¿había vaciles o era...? Allí no te hubiesen dejado que vacilaras, seguro, seguro, en aquellos años, vamos, castigado, pero más que cara a la pared. Los chiquillos Castigado. no tenían derecho de hablar. Eran los padres, los maestros, los curas. Y los chiquillos no tenían Pero entonces que no dar los sus padres no iban a las ideas ni nada. reuniones como ahora existen ni tal, entonces no habían reuniones para los padres. Eso no había tampoco. pan ni nada No. de nada. Allí, en aquella época, lo que existía era la paleta. Eso. La mano, pa, pa. En tiempo de José, que después también tuvo paletazos. Yo cuando llegué allí, Yo capone. el maestro, ¿sabe lo que me hacía también con la regla esa de esa? Con la regla. Te pegaba ahí En los nudillos. A los niños. y las orejas. Así también. Y las orejas te ponía. Ahora ya, cuando ya empezasteis a trabajar y tal, ¿cuál fue vuestro primer trabajo? ¿Cuál fue? Yo, Vuestro primer trabajo y cuántos pagaban, si os pagaban. espérate que me atraganto. Nada. Hombre, algo te pagarían. ¿A mí? No, te pagaban, A ver te si me muero de pagaban, risa. te daba de comer. estabas trabajando con Por tu la tía, comida, por la comida y la ropa. te vestía y te daba de comer. Pero Esa era la sí, paga. que como sueldo Eso no. lo tienes que hacer ahí. Era moneda de cambio, ¿no? O sea, tú trabajabas y ellos te daban eso. Seguramente que era eso. Bueno, eso yo. Esta y otra ya es otra cosa. Yo digo, era así. ¿Y tú? Yo tampoco, yo no. ¿Qué, no, ¿Cuándo empezaste? Cuando Ah, bueno, empecé ya. a trabajar, A de trabajar. la máquina. tampoco. Pues, ayudando a mi madre a parar. Mi madre me enseñó a parar. Y luego, Con pues los sí. zapatos. Sí. Sí. Luego estuve a lo mejor viniendo a una fábrica de un tío, que sí, algo me pagaba, pero no me acuerdo lo que cobraba. Pero sí, algo cobraba. Y nada, y luego pues por mi cuenta, aparando. Eso, En casa. En la casa, que tampoco... ¿Y en cuánto fábrica. trabajabais? O sea, ¿qué días y, o sea, cuántas horas y eso al día? ¿Y qué días? ¿Librabais? Librábamos días y días. Pregunta a tu tía Paquita, a tu abuela Paquita. ¿Dónde iban a peinarse las mujeres? Hombre, que se iban a peinarse, pues a las 6 de la mañana un sábado Eso. hasta las 12 de la noche. Fíjate. Antes Sí, estaba. no había horario para ir. Iban de cine y tocaban, ¿no? A las seis. Y en Nochebuena o Nochevieja a las 4 de la madrugada. Y sábados y todo. Pero no es broma. Y sábados y todo. Sábado- Era verdad. Antes se trabajaba en las fábricas los sábados. Sí. También. Y antes de irse a trabajar, Sí. antes de irse a trabajar, A las 7 de la pasaban mañana. por la peluquería a las 7 de la Pasaba mañana. 3 4 Y los ya se rulitos, iban. las pinzas, metían el secador 3 4. Mientras peinabas a una, la otra se secaba. Y a las 8 Y se iban a trabajar ya apenas. Sí, pero eso en los años, hace 50 años. Vale, porque mayoritariamente, o sea, ¿cuál ha sido el trabajo que más habéis trabajado? Yo lo único que he trabajado es peluquera. La peluquería, ¿no? Tata, tú. Y yo Aparando. cosiendo zapatos, aparando, haciendo zapatos. Vale, Mari Carmen en Francia. Yo ¿De la peluquera? cuando empecé de aprendiz a los 14 años hasta los 17 años y después ya como obrera. en Se la- compra una Harley Davidson. Pero a mí me pagaban allí. Pero de peluquería. Sí, de peluquera. peluquería. De Sí, sí. Se peluquera. compra una Harley Davidson. No, una Me Solex. parece. Entonces me pagaban 80 francos por mes de aprendizaje. Y después, ya cuando era obrera, un poco más. Pero cuando ya pasé los exámenes y todo, bueno, ya me pagaba un poquito más. Y también hacíamos bastante horas, pero tantas como aquí no. Y tenía el domingo Libre. y libre y el lunes también. Yo cuando empecé en la peluquería con mi tía, ni domingo, solo por la tarde, domingo libre. Los domingos se trabajaba Tenía también. libre chiquito que tú y yo tenemos hoy en día. Se trabajaba hasta mediodía, domingo y todo. Hacía Yo 50 años. entonces sí que empezaba
El Y la gente sábado- se queja ahora de que trabaja mucho. El sábado por la mañana también empezaba yo a las 6 de Aquí la la fábrica se mañana. trabaja mucho. Porque como Mucho, iban mucho, las mucho. personas antes de ir a la boda, porque allí las bodas eran el sábado, por la mañana, mediodía o algo así, boda. o a las C'est 11, la boda. y Los- empezaba... y tal, Sí, pues, sí, Pero terminaba mucho más temprano que vosotros. Yo a las 8, entonces sí que terminaba. Entonces aquí en el Cheste había pique porque si habían 2 o 3 peluquerías en la misma calle, nosotros por ejemplo allí donde la abuela, enfrente tenemos otra, y yo a lo mejor sábado decía, pues no, ya no la cojo a las 10, y se te iba enfrente y la Claro, cogía la de porque enfrente. pasaba entonces. Y entonces yo, como no era mía, que entre mi tía y de abuela, pues te sacaban la piel, porque era así, y Eso. no la cogía. Sí, es que es verdad. Y así era la cosa, ¿no? Igual que si me iba a la playa un domingo, pues si no la limpiaba mi abuela, en paz descanse la pobre, no sería mala, pero ella se sentaba, mira, el que era mi marido, entonces llegaba un sábado en la noche, se sentaba allí en la entrada, eso no es broma, eso es verdad, ¿eh? Se sentaba allí. Y eso, pues ahí estaba, si era llegado a las 12, a las 11 lo que sea, se cansaba y se iba. Entonces, mi abuela estaba allí sentadica, ya lo de los secadores que teníamos de esos de cabeza, ¿sabes? Allí. No era capaz la mujer ni de barrerte un pelo que hubiera en la peluquería. Los pelos de cortar, que entonces no es como ahora que barréis enseguida y tal, estaban que se iba bien, estaba lleno de pelos. Y ahí estaba. Si quería irme a la playa con alguien que no sola, con alguien, alguna persona más mayor, me tenía que levantar y limpiar la casa y la peluquería y todas las cosas de eso para Antes poder ir a de la irse. playa. Ya. O algo. Sí, Achao. sí, sí. Y de rodillas. Nada de cubo de fregona. Ay, Farid, De rodillas. Yo lo invento la Que no había entonces cubos de fregar. No, no existía eso. No sí, arrodillarse. Il fallait qu'ils aient fait le ménage Voilà, avec tu leur vas Dieu, jouer même avec s'ils ton finissaient tard, Aquí dimanche, il fallait estamos, nettoyer et tout pour se faire Vale, donc, siguiente punto. Anda, A ver, ahora más o menos ya hemos hablado del trabajo. Ahora de política. No. Vamos a hablar de las relaciones amorosas y de amistad. Mira qué bien. Acabo de hablar de algo de amor y Solo está Buenas noches. ¿Cómo eran las parejas? O sea, lo de ir a casa a pedir la novia, ¿eso era verdad? ¿O de las películas y yo te tal? lo cuento que por mí es verdad. Y las Y carabinas. tenías que tener, o sea, tenías relaciones secretas o era muy difícil tener ¿Secretas? novia. entonces no. Te cuento lo de tu abuelo y mío. Eso, cuéntalo ¿Vale? tuyo, lo No te tuyo. cuento lo mío personal. Hombre, Antes tuve ya algún ligue, pero lo que es a los 16 años, conozco a luego que fue mi marido. Pero entonces yo tenía 16, ¿sabes? y eras virgen aún. Claro. Y mira, y como Y que cuando estoy se aquí, casó, y como que todavía estoy virgen. aquí sentada, lo juro por lo más sagrado que me casé virgen. A mi marido, bueno, entonces Mi futuro, mi novio. futuro, un novio. Entonces, pues sí, 2 o 3 meses saliendo con amigas, solos no, con amigas. Acompañado Al siempre, cine con o al alguien. baile o lo que Por sea supuesto, le y vengo tal. de mí. Y luego ahí. ya pidió la entrada a mi casa hablando con mi abuelo si le dejaba, vamos a entrar a la casa para hablar conmigo, porque entonces eran las puertas y en la calle. Eso. Tal, le dijo, pues el abuelo, pobre hombre, pues le dijo que sí. Sí, Y eso, gracias. y tal. Y luego ya, pues ya salía eso. sola con él. Pero si me cogía del brazo, nada más que mi abuela mirando por detrás de la persiana que había, vamos, criticó que había luego en la peluquería, delante de todas las clientes, que me había cogido con él del brazo para subir a la acera. Eso, como que estoy aquí sentada que era así. Justo. Y luego en la peluquería dice que me había besado con, vamos, entonces mi novio ya allí detrás del coche. A lo mejor sí que nos daríamos un beso, pues no, aparte de nada. Pero que no te lo decía a lo mejor a ti. Oye, pues mira que hiciste esto, Lo ¿no? hacía delante de la gente. Si habían 4, 5, 6, te lo zampaban ahí delante. Madre que la parió. Es que La abuela, ¿no? contigo era mala. Era mala la abuela con ella. La tía y la abuela, las dos. Así que, ¿por qué voy a decir? Yo, pues, esa es la verdad. Sí. Bueno, venga. Vale, Tata, tú A ver, Tata. A ver, así que, Tata, cuidado con lo que dice que está el tete ahí. Está aquí. Tenemos aquí a cuerpo presente. Nombre que nos puede decir. Sí, Bueno, pero mira, está ocupado y no. no escucha, no escucha. Bueno, Entonces, ¿tú tuviste un novio? algún ligue. Yo sí, Un novio, pero de esos que no. así. Eso que no es, que es y no es. Solo de hablar un poquitín. Sí, solo. sí. Tata, lleva cuidado, que como digas que tú no eras virgen y el tete se creía que sí. Se entera hoy.
nervios de qué? Y vient de me dire, fais attention de ne pas dire que t'es pas vierge, parce que moi, il va se rendre compte aujourd'hui. Tiene que hacer un proyecto de Pero esto. ¿cuándo viene lo de la política? Saltamos a preguntar. Vale. No, Mari Carmen, ¿cómo se...? Pregunta a la tía, por lo menos se- La tata, que no te saltes el turno. No te saltes el turno. No, pues, Yo tenía así unos novicos, así. pero en Francia. Claro, aquí Aquí no, aquí era muy pequeña. cuando ya nos paseábamos por la calle con las amigas, íbamos allí a las fiestecicas que habían. A lo mejor allí sí que nos dábamos algún beso, pero nada más. Ah, Hasta que llegó ya aquí. Hasta que ya me hice novia con el Jackie y ya no tenía ni 18 Toma años. aquí, toma aquí. Entonces sí, entonces Ya ya, hubo algo. ya no llegué. Virgen al altar. No. Ya era más moderna. Ya somos Sí, sí, dice que sí. Pero yo creo que para compararme con las chicas que tenían mi edad ahí en Francia, yo era muy vieja sí, porque como Más adelantada. No, ella, Al contrario. Ella era más mayor. Al revés. Ellas eran más adelantadas Sí, y tú más, sí. más retraída. porque sí. como había vivido casi 10 Era como años más aquí, antigua. Ah, ya. yo era más antigua que ellas porque como Había- había vivido Ay, aquí buena con cosa. una madre que iba a misa todas las mañanas y que nos decía que debíamos de ir virgen a casarnos y todo eso, y mi padre era muy malo y mirando siempre y nos trataba de todos los nombres de la, aunque no hubiéramos hecho nada, Pero decía, de pero poco. solo de hablarle con algún chico o algo, sería como su madre. Ya eres una pupu. Él sí que hizo mucho, pero a las hijas no quería que hiciéramos nada. Él sí. Y bueno, después, bueno, ya Así que bueno, le toca. Me independicé. me casé después a los 20 años, pero yo ya te digo que creo que era Porque era tata. muy antigua. Para esa para edad, Francia. para la edad de las personas de allí, yo creo que sí que era más antigua. Le toca esta. Vale. Ahí está, Dule. Ya no te escapas. Ahora, no, vamos a pasar de tema y vamos a hablar ahora. Vamos a empezar a... Oye, eso no puede ser. Último sensible ahí. ¿De qué hay que hablar ahora? A ver. Pues si yo mi primer novio fue él, anteriormente, pues nada, Eso no era me nada. escribí con 12 puntos que hay, nada, con uno ¿sabes? que era novia de una amiga. Y le quitó el novio a la amiga. No le quité nada. Me escribí, se murió mi María, hermana y ahí no, terminó no, toda la relación. Ah, sí, claro. Y te dejó de hablar la chica. Ya, pero bueno. Pero sin nada. Para Sí. leche por lo menos. Y luego ya empecé a salir con él. Que lo conocí el año que se murió mi hermana. El año 66. Uy, me oscuro, ya me he visto. En el 66 en el 66. ¿Y le pidió permiso a tu padre? Claro. Lo siguiente, por Vale, favor. sí. En el 66, en la fiesta de Altavis del Perpetuo Socorro, conocí yo Vamos, segundo. mañana En se lo junio, damos. junio. Si pide eso, vamos y se lo En damos. junio del 66. Vale, ahora vamos a empezar a hablar de Y temas que no ahora fui sí que... virgen o sea, ahora. ¿De qué? no, que ahora vamos a empezar a hablar de temas que sí que me interesan para ver más el contraste entre España y Francia. Pero vamos a empezar, por ejemplo, por las clases sociales. Había mucha diferencia. O sea, en Elche, bueno, y en Francia, o sea, se vivía muy diferente entre... Había gente con dinero que decías que se notaba muchísimo. Claro que se notaría, pero y en Elche había una cosa que los que vivíamos en la parte de arriba de la vía era una cosa, la vía para abajo era otro Claro, o sea estatus que social. ya no era lo que es socialmente, sino que ya vivíais en otro sitio diferente. Hasta que hicieron la avenida, taparon la... el ferrocarril se fue, ¿va? Del ferrocarril para arriba éramos pobres y del ferrocarril para abajo más ricos. Sí, era... Decía eso, la vía para arriba mala gente, la vía para abajo buena gente. Allí en Francia Pero de también. la vía para abajo lo que hay son psicópatas. Y la vía para abajo mala gente, pero gente ordenada. Entonces, sí, cuando lleguemos allí a Francia en 1960,
era igual. Los ricos se quedaban con los ricos y los pobres con los pobres. O sea, igual. Porque Vale. entonces se sentía aún mucho el dinero. Claro, Ahora se siente mucho menos. Ahora, A cada aunque todavía persona. quedaba bien, Ahora, pero si las no, personas han pero ya estudiado más, pues Sí. ya se ponen a Sí, pero ahora ya no se ve mezclarse igual. con los otros y están más bien educados, o sea, han ido más, mucho más al colegio. Bueno, yo, el caso que, entonces, aunque sean francesas o franceses, habían pocos que estudiaban. En 1900, cuando yo, en 60 y 65, Era obligatorio, Sí, que no se lo dejaban. eran las familias ya que tenían un poco más dinero, los chiquillos estudiaban. Ya. Pero eso pues igual que Ya se iban a trabajar. igual que aquí, porque aquí ahora es obligado hasta los 16 ir al colegio. eso, allí también, sí, sí, que es verdad. Pero entonces se Aunque salía fuera- se cuando salía. le hacía falta a los padres para trabajar, se salía. Sí, ya está. Oye, entonces pero mucha gente. allí era más Más pronto, obligado. la generación de antes, la generación de mi suegra, ella no, porque ella ya creo que los padres tenían un poco más dinero, pero las personas que trabajaban así en una huerta o cosas así, los chiquillos se salían del colegio a los 11 años Para o algo trabajar. así, sí, para ayudar. Claro. Para ayudar a la casa. No, aquí en España también, para la huerta, por el campo y todo Sí. eso, desde Claro. pequeños de todos lo dejaban. Y yo, Vale. Ahora, luego la religión. católica y apostólica. Vale, esa era la de en España. Y luego, o España. sea, en la escuela estaba muy presente. Y luego fuera también, o sea, Obligatorio. obligatorio. Y luego había. Todo el día se rezaba. A ver, espérate. Vale, había muchas iglesias y, o sea, había muchos eventos en las iglesias y tal. O era más que cada uno lo viviera como quisiera. O No. te la inculcaban. Estaban obligadas. Era obligatoriamente católico, apostólico, romano. En los colegios te decían Obligé d'aller à l'église. bueno, había que de ir a misa, pero allí en el colegio era todos los días rezar, todos los días. Y hacía la comunión obligatoria y también te hacía el otro. ¿Cómo era? Hombre, actualmente aún No, está la confirmación y todo. La- hacíamos también. Después, a mediodía. Yo he oído algunas emisoras, no sé qué emisoras ahora, que da el ángelus. El ángelus. A las 12 tocaban el ángelus. Había que tocar. Y aún hay una emisora que toca el ángelus. Radio María. Radio María y no sé. No sé si es la COPE. La COPE también a mediodía. El Herrera ese me parece que toca el ángelus. Y esa era la explicación de por qué había jornada partida en los colegios de educación primaria. Se terminaba a las 12 para ir a escuchar el Ángelus. A ver. O sea Allí que, también en Francia, no, ya no estábamos obligados de rezar. Cuando yo llegué ya no, porque la iglesia ya estaba separada del Estado. No me acuerdo qué año, pero aquí no sé si no sé lo hasta te cuándo acuerdas sería, tú. pero sí. Pero no rezabas, pero no sé, sabes, no sé cómo explicarte lo que era. Cuando llegábamos allí, llegábamos bien, Formal, ¿eh? sí, No muy en y orden. el maestro o la maestra te hacía la moral, se llama, y te decía lo que era bien, lo que era mal. Educación cívica. educación cívica. Educación cívica. Entonces se hacía todos los días. Pero de eso de rezar no. Pero es laico. Era Eso, laico. era Sí, laico. ya era laico. No, Sí, aquí sí. sí que rezaban. Sí, claro, Bueno, porque entonces aún hasta- era de hasta Estado. Sí. José, Aquí- cuando tenía 5 años, iba al colegio, pasaba por la calle y los oía, bueno, el Padre Nuestro, yo qué sé lo que rezaban. A la hora de salir, antes de salir a la calle, ¿sabes? Sí, iba sí, dentro sí. de tu casa. Aquí rezaban por la noche, por la tarde, por la mañana temprano y a la hora de la siesta también. Yo cuando llegué allí aún practicaban bastante, porque yo, mira, hice la comunión, la confirmación, como dices tú, Yo me confirmé, y sí. a Santa María. las 4 de la tarde también, no sé cómo se llamaría aquí en España, pero allí se llama Les Vêpres. Era como una misa, pero por la tarde. Había una por la mañana, después de comer, de la comida, como allí se come más temprano que en España,
después comía la gente y después volvían a la iglesia por las 4. Domingo. El domingo, eso. Sí, sí, sí. Ah, domingo. El domingo. Los otros días no, pero el Aquí domingo en sí. aquellos años sí la gente iba mucho pues, a misa. Yo, vamos, cuando era pequeñita que sabía yo rezar todo el rosario ese, toda la letanía que había y tal, y luego ya de no practicar no me acuerdo de nada. Eso. Como tenemos poca memoria, no se Estudia y enséñaselo a tus nietos. Sí. A mis nietos estos dos tenían que ser. Déjale. Vamos, me dice el padre de todo, de todo. Vale, ahora, Tata, ha llegado un momento. ¿A ti te toca? A ver, Franco. A ver. Como la política en España y en Francia, eso sí que me interesa, la verdad. Bueno, en Francia ella. Yo no sé nada de Francia. Bueno, hombre, tú de Ya, España, ya, pero de España se España. cantaba para el sol con Ya. la camisa Pero, o sea, ¿cómo? nueva. Es así como lo contáis, realmente que o sea, que es Sí, Encore es ahí. fuerte. Sí, La gauche, sí, ça savait cantabas planer así gauche, la todo. droite, ça savait planer. Yo cuando, antes de que íbamos allí a la casita allá en Salada, se cantaba al mediodía. No, no, a mediodía y antes de empezar, no, antes de empezar el colegio. Cuando entrábamos al colegio teníamos que cantar el Canal Sur. Pero yo todo eso cuando ya luego a este de Elche que ya fue y todo eso, ahí no. Pero Ahí no. Pero en aquel del campo sí que se cantaba. a primero Los chicos en una parte, las chicas en otra, las chicas con su nombre y los chicos, sí. Pero estábamos, yo en aquel de Salada era como dos naves. En medio venían los maestros, era la vivienda. Ya volvían los chicos y en el otro lado las chicas. como los David de ahí. Vale, y había, o sea, había alguno que se negaba a hacerlo. No, No Vamos, podían si negarse se hubiese ni- negado tenían entonces, un miedo. Allí nos se habían puede- llevado a la cárcel desde los Es 5 que años. no. Eso al tete. Si se liaba o al padre, o al tío del padre, o al tío del que fuera, lo primero que se lo llevaban a la Guardia Civil, le daban una paliza, le decían tú eres rojo, incluso lo fusilaban. Han fusilado gente, le han robado las tierras, por decirle a una familia que era vecina de él. Esas tierras son mías, este es rojo, y yo a la abuela, los son detenidos, son fusilados. Sí que es verdad. Por quitarle la casa y El señor Anito, su primer marido, Eso delante sí, de ella ¿eh? lo fusilaron. aquí hay mucha gente que C'était eso no communiste, sabe aquí. piqué tout et tout sorti. Pero eso Se habla mucho del fue. tema, pero no se cuenta todo tampoco. Eso, claro, eso se fue pues después de la guerra. No, ya antes de la guerra. Después, sí, y más. Sí. Y los homosexuales fusilados. Bueno, Eso, claro. A la cárcel y fusilados. Allí no tenía que haber. Era. Que se lo digan al poeta. A Federico. Se lo digan al poeta. No, y a los no poetas. Sí, es que Y Yo los mismo pintores, me un montón, gusta ver que ellos decían que la eran rojos, película en Antena 3 hacer Amar en tiempos revueltos o Amar es para siempre. Empezó a amar en tiempos revueltos cuando la guerra y bueno, ahora estamos por el 80 o el 75, no sé qué. Bueno, cuando murió Franco en el 75. Y ahora la semana pasada fue cuando murió Franco en el 75. Y sale todo lo que ha pasado en España. Entonces a mí me gusta verlo porque es que es como un recordatorio de y todo. cuéntame, ¿tú lo ves? Yo nunca. Bueno, yo Cuéntame también lo he No, visto. yo no veo. Yo también lo he visto. Mi hermana Susi está viendo Cuéntame. Está mirando Para que Yo me gusta porque es que son cosas que han pasado. Es que es lo que ha pasado. Aquí en lo de Amar es para siempre, que empezó en la primera Amar en tiempos revueltos. Amar en tiempos revueltos es lo mismo. Pero empezó en la primera con ese título y empezó cuando la guerra. Cuando pasó Antena 3 es Amar para siempre, pero continuó. Ya sabes, y todo. Entonces en el 60 y no sé qué Otro día se robó aquí en Elche, en el Museo de la Alcudia, unas monedas. hicieron Y yo la no guerra lo de sabía. España Y en cambio, viendo la novela esa, me matanza que enteré. hicieron en Y Badajoz. resulta que los ladrones, esos, Detuvieron a 1.000 militares fueron a Madrid a vender las monedas. Entonces ahí que en un milicianos capítulo de fusilaron a esto todos. salió que había salido, habían robado unas monedas en el Museo de la Alcudia de Elche. Y estaban buscando a los ladrones y los encontraron allí en Madrid y tal. Bueno, y anda, fíjate. Luego, otra cosa curiosa que ha salido también en el primer ayuntamiento de Elche, de España, el primer ayuntamiento de España que pagó una indemnización a una persona por caerse en una acera en mal estado, fue el de aquí de Elche.
Anda. Eso ha salido también en la novela esta. Ah, pues mira. Fíjate. No me acuerdo el año que dijeron, pero fue eso. Espérate que si yo siga, que si no, Y no, fíjate, ves estas cosas, estas son cosas Por ejemplo, o sea, siguiendo con la política, ¿Siguiendo? cuando, o sea, había manifestaciones y tal, o eso, la primera manifestación que recordáis haber ido o haber vivido, Haber ido yo. haber ido o haber La visto. primera manifestación fue cuando murió Franco. O antes, cuando asesinaron a los abogados estas de estos de Atocha, que la Carmona, la alcaldesa de Madrid, La que es actual. la alcaldesa de Madrid estaba ahí donde mataron a los abogados esos, que ella estaba también allí, no la mataron. Abogado laboralista. Y entraron y mataron a 6 o 7 abogados. Hicimos la falange, la ultraderecha. Y ahí Entraron al empezaron. despacho, Pero tirotearon las huelgas empezaron pues después de morirse Franco. estaba allí. Antes de morirse Franco no se podía. ¿Que se mataron a todos? Estaba. Pero atendiéndole cómo se vivía antiguamente cuando la esperanza de vida, cuál era y cómo se vivía Tenías a los abuelos en casa, sí o sí. los abuelos. Hasta la muerte. Hasta que se morían los abuelos los tenían los Hombre, no había las cosas que hay ahora. Viejos. Es que te obligaba al gobierno. Una persona Ya está. A veces lo tenían unos meses en cada casa. Cada un mes lo tenían el Claro, pero me dices de que a los 60 ya estaba muy mayor. Igualmente a los 60 era muy difícil. Se cansaban mucho más temprano. Claro, dejaba mucho a Porque no había máquinas, tenían trabajar desde pequeñitos. Estaban cuando salía el sol y se dejaban de trabajar cuando le echaba el sol. A lo mejor por un pan. Y muy jovencito y comía que era 60 años, era una persona vieja. Vieja. Claro, así a relación antes ahora, unos 60 años de antes que pueden ser unos 75. Y ahora, 80. 60 ahora y 80. como 85, tirado para 90, ¿eh? Muy bien. Pero esas son de aspecto de la cara y de todo. A tu padre. 50 minutos. Ahora, la pregunta definitiva es, antes, o sea, ¿os quedáis con la época de antes o con la de ahora? Y si elegís ahora, ¿qué cambiaríais? La juventud. Aquí también. Yo me quedo con el de ahora, estoy bien. ¿Estás bien? Pero y aquí Pero claro, yo creo que los jóvenes de ahora, que a lo mejor terminas de estudiar con 24 años, no con 10. Eso sí. Y tienes un futuro laboral mejor que el de antes, porque Entonces trabajar... no terminas de estudiar con 10 porque no habías estudiado casi Claro, nada. que había dado los colores y los números. Más o menos. Yo no habría volver cada para vez atrás. he entrado. Entonces he estudiado muy poco. Muy poco. Nada más. Sí, la mayoría. Las 4 reglas que se decía antiguamente eran las 4 reglas era sumar, restar, multiplicar y dividir. Eso. Claro, enseñaban lo básico y aún no. Teníamos lo Mucha básico. gente decía las 4 reglas. Las 4 antiguamente, a lo mejor te lo habrás oído alguna vez, en saber las 4 reglas y ahora Un momento, Paqui. Ahora yo creo, bueno, yo me gusta vivir ahora, porque como soy una mujer, más vale ser mujer ahora que no que hace 50 años. Eso sí es verdad. Porque entonces las mujeres tenían que llevar la casa, los niños, todo lavar de la mano, hacer muchas cosas. Y los señores, bueno, iban a trabajar fuera, pero no ayudaban nunca en casa. Yo por eso no quiero ser joven ahora. No tenía libertad ninguna mujer. No quieres volver a la juventud de antes. No. No quieres volver a la juventud. No eran libres, ninguna mujer no era libre y ahora sí, hoy en día. Ni podían ni comprar algo si no, el marido no quería Ni tener cuenta hacer, bancaria. Si no era con permiso del marido no podía coger una libreta de ahorros. ni podía trabajar la mujer sin el permiso del marido, ni comprarse algo sola. Yo creo que hemos avanzado muchísimo. Eso sí. Sí. Entonces las mujeres antes no tenían ni voz ni voto. Nada.
Y hoy en día En Francia era a lo mejor un poco más temprano que aquí. O sea, en Francia se modernizó un poco antes. Un poco antes, sí, creo que sí. Pero es que España ha sido de los países más atrasados de la Unión Europea. Sí, pero era por Franco, por la dictadura. Eso de la dictadura no podía nada. la dictadura del caudillo. Pero vosotros cuando empezasteis a notar el cambio como mujeres, el cambio que yo no soy una yaya. de la sociedad a nivel de ver a las mujeres y tal, ¿cuándo empezó a ser? Cuando empezó hasta la cara. Allí en Francia ya hace muchos años, porque ahí la mujer podía evitar de tener nenes mucho antes que aquí en España. Por eso empezó a hacerme así de no tener más nenes, pues me tomé píndolas de esas y todo eso. Y también el cura no me decía que tenía que tener 10 niños, como aquí en España decía el cura. El cura se preocupaba de todo. Él no tenía niños, pero quería que las mujeres hicieran todas las que el Señor les daba. 10, 15 o 20, lo que El Opus Dei. Pero aquí aún actualmente hay curas que no están de acuerdo en la que aborten ni que tenga ni que se tomen que ponga Bueno, aún actualmente hay algunos, no todos, pero Pasa que como no mandan, pues la gente... El caso que ahora, yo que sé, la gente no sabe ya lo que quiere, porque las jovencitas, y hay personas que quieren ahí en Francia quitar eso de la ley que puedes abortar. Ahora, yo digo que las chicas están más locas que antes. Aquí también está propuesto, Porque mira, ahora las francesas jovencitas ahora se ponen esa vela como las marroquinas esas, no sé. Yo digo que están más locas que no sé qué. Nosotras se ponen el velo las francesas, algunas sí, muchas, y se casan con esos, se van allá a la guerra esa y todo. Más locas. Que ellas no son marroquíes o musulmanas, pero se casan con uno y se hacen musulmanas. Sí, parece que vuelve ahora como si no supieran lo que hacer de ellas, y los chicos no saben tampoco lo que hacer. Lo que diga el marido, ya está. Se hacen así. Aquí en Elche hay algunas de esas también, que no son marroquíes y llevan el velo y eso. Porque yo por mi casa las veo que no son musulmanas, y hay algunas que lo llevan también. A mí me extraña porque se mucho. casan con algunos de estos musulmanes Y después tienen que tomar la religión musulmana esa. Igual que las niñas, algunas las obligan a los 10 años o no sé cuándo es a ponerse el velo, y hay otras por aquí musulmanas que no lo llevan, las niñas. Se hacen mayores y no los llevan, no los obligan. La cultura los obliga. Sí, pero que hay padres dentro de eso que se ve que no los obligan tanto como Claro, habrá otros. más permisivos y menos. Es que hay algunos que se han acostumbrado a vivir en el país a donde viven y los otros no. Allí en Francia hay algunos que, bueno, ahora los más jóvenes no quieren volver otra vez como si fuera antes, porque los padres de esa gente antes vivían como los franceses. Bueno, rezaban de otra manera, pero las chicas iban a estudiar y todo, y ahora las ves con el velo ese y todo. Por eso yo no entiendo eso, porque antes las mujeres han pasado muchos años para tener derecho de ser algo, y ahora parece que ellas podían hacer lo que querían. Sí, y ahora es como han ido no saben lo que atrás son. en vez de ir hacia adelante, y eso, pero que... Para mí me extraña, porque yo no me gustaba, cuando yo era pequeña que vivía aquí, no me gustaba, desde luego estar, porque no podíamos ir a ningún sitio solas, no podíamos, todo eso, y cuando le hablábamos a un chico enseguida al padre se ponía malo, era malo, y nos gritaba y nos trataba de puta, no sé qué. Pero eso es porque las personas a veces pierden también un poco la cabeza. Sí, ya lo porque sé. yo en mi casa nunca se han metido conmigo en ese tema de no dejarme salir ni esto ni lo otro. No, pero aquí en Elche en particular había de todo, pero yo, mi amiga Delina mismo, por ejemplo, salíamos y ella estaba en el cine y a lo mejor no había terminado la película, llamaba a su casa, llamaba a su casa a lo mejor y decía, mira papá que me queda media hora o algo, y le permitían quedarse y luego iba. Y eso,
a mí no, eso. Claro. O recibir en su casa, amigas que íbamos así con amigos, en su casa podíamos entrar y estar allí con Un rato, sus padres, hablando. con los amigos Sí, y sí. todo y tal. Sí. Yo, en la mía, en Casa de los Abuelos, no, esas cosas. claro. Quiero decir Es que hay familias que entonces, son así. dentro de eso, dentro del Che, Pero eso, que cada uno, dentro del Che había de todo. cada familia pues Había- permitía unas cosas u otras. Pero bueno, eso hoy en día sigue existiendo también. Que no son Un poco más o todos menos. todos no dejan la misma libertad. No. Aún Porque hacen yo el trabajo mismo de no padre y estoy, madre. yo mismo hoy en día, yo no estoy de acuerdo en que mis nietos digan que me voy a dormir acá a mi amigo, es que me voy a dormir acá a mi amiga, es que me voy a no sé qué, los de Raúl mismo. Sí, pues no me gusta, es que no me gusta, no me gusta. Tiene 12 años, tiene 8 años, que si hoy es que me voy a la es que tengo que ir al dentista del aparato y no, porque me voy y falta a citas que tiene con el médico, porque no, porque se va con su amiga a no sé dónde o a no sé Eso está cuándo. muy Primero es lo primero, Pero, luego no. pero para eso están los padres luego Eso, para obligarnos claro, a eso. pero eso hay padres pues que lo dejan pasar y otros pues no lo dejan Pero pasar. ya si de tan Pero joven, eso, si de cada tan uno- joven, si de tan joven ya se les deja pasar, pues ya está, por eso, pero ahora y antes siempre ha habido Más. esas cosas. Gracias. Sí, yo pensé que era eso. ¿Y tú? ¿Lo has visto? Supermarché, dans le fond, il y a Muy des bonito. Pero no, tú no. Et puis c'est bon pour ceux qui ¿Qué? diabète parce que c'est pas du tout. sí es diferente a la otra. Tintas. Son tintas. Me queda que me gusta pintar. Yo digo, voy a un sitio, me pongo y me encanta, tía. Sí, yo sé sus Porque mi tía no ha sido todavía. paletas. Es que después, Con poquito, con un... Lo que te vais Y ahora fuma un poquito y después... fuma un poquito y ya luego le sale. yo el que tengo con la dama leche, eso es David, por favor. I have spent all my years in believing you, but I just